Dios les bendiga, hermanas, bienvenidas a la clase del día de hoy. Espero que todas hayan tenido una excelente semana. Antes de dar inicio al tema de hoy, vamos a orarle al Señor para que nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí de nuevo, Señor, capacitándonos, Señor amado, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos que traigas a nosotros sabiduría y entendimiento, Señor, de tu palabra en nuestra vida, que nos ayude, Señor, a comprender la unidad, Señor, de trabajar contigo, Señor amado, de estar en esa presencia tuya, Señor. Toma dominio de nuestros pensamientos, Señor. Toma dominio, Señor, de nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor amado. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, Dios les bendiga. Hoy vamos al tema número 4 sobre hacer juntamente con Cristo servicio. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Iniciamos este tema con esa cita bíblica y es muy importante entender que el que permanece en el Señor lleva mucho fruto, pero es bueno que pensemos lo siguiente y es: ¿qué tipo de fruto es el que Dios espera de mí como hijo de Dios? Hoy en día hemos visto que el fruto en muchas iglesias se mide de diferentes formas y a veces se vuelven estándares de acuerdo a cada congregación, por así decirlo. Pero dejamos de lado realmente cómo Dios mide ese fruto en nosotros y qué es para Él el fruto que Él espera de nosotros como hijos de Él. Entonces, a la siguiente hoja dice la manifestación de una auténtica unidad. Dice, manifestar tiene como significado hacer que brille, lo que puede ser entendido como ser visto, revelar, exhibir, hacer visible, presentarse uno mismo a la vista de otro, hacer conocido lo que estaba sin conocer. Entonces, cuando hablamos de manifestar a Jesucristo en nuestra vida, estamos hablando de que estamos dejando que Él sea visto en nosotros, que brille en nosotros, que se revele a través de nosotros, que se exhiba a través de nosotros, que se haga visible a través de nosotros, para poderse dar a conocer a aquellos que no le han conocido. En otro sentido es declarar, dar a conocer. Cuando nosotros hablamos de trabajar en la unidad del Señor y de revelar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, para aquel que no le conoce, a través de nuestro testimonio, conozca al Señor, estamos hablando de que estamos manifestando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir, en la iglesia, en la casa, en la casa de paz, en la casa de oración, en la escuela bíblica, en nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces dice, aquí hay un interrogante, ¿qué? Dar a conocer ¿qué? El mensaje del reino, la iglesia, está llamada a dar a conocer lo que se le ha revelado de Jesucristo. Que Él brille en lo que soy y hago y llevar su luz, su presencia donde quiera que vaya. Esto se traduce en reino como servicio al Dios vivo. Dice Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ser uno con Él. La revelación de Jesucristo es que edificó su iglesia muriendo en la cruz. Su sacrificio perfecto fue consumado debido a su capacidad de negarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de dar fruto, porque dice al principio la cita, porque separados de mí nada podéis hacer, y también hace mención de que nosotros fuimos llamados a llevar mucho fruto. La pregunta es, ¿qué tipo de fruto debe de llevar el cristiano? Hoy en día
el fruto en el servidor, en el pastor, en la iglesia, se mide por la capacidad económica que ésta tenga. Y se da a entender que si la iglesia económicamente no tiene un estándar, pues esta iglesia realmente no da fruto. Y a veces a las personas se le miden de la misma manera, se le miden por sus costumbres, por su nivel de educación como un fruto realmente de la manifestación de Dios. Es lógicamente todo el que está en el Señor es excelente en todo lo que hace, es excelente en el trabajo, es excelente en la casa, es excelente en la iglesia, pero también cuando estamos hablando del fruto, estamos hablando del carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cuál es el carácter del Señor Jesucristo en nosotros? Pues manifestar el fruto del Espíritu Santo, lo que habla Gálatas 5:23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Por qué? Porque contra tales cosas no hay ley. Mire que es importante entender que el fruto del Espíritu Santo en mi vida es la manifestación del carácter del Señor en mi diario vivir. Entonces, cuando aquí hablamos de que nosotros debemos dar a conocer, ¿y a quién debemos dar a conocer? Si no es aquel que vive en nosotros. Entonces es importante entender que nosotros tenemos que aprender a mostrar realmente al que se debe demostrar, y es al Señor Jesucristo en nuestra vida. Mire que Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pues si nosotros nos ponemos a analizar cuántas cosas en nuestra vida hemos tenido que dejar que eran importantes para nosotros, pudo haber sido una profesión porque fuimos llamados a servirle al Señor tiempo completo, y quizá nosotros tuvimos que dejar de lado nuestros proyectos personales, como ejercer nuestra carrera en la cual estudiamos, de pronto dejar propiedades, de pronto dejar ciudades, de pronto dejar familia, dejar amigos, dejar cosas que para nosotros en algún momento eran ganancia, eran importantes, tenían un propósito para nosotros. Pero cuando hemos conocido realmente cuál es el propósito más importante en nuestras vidas, que es manifestar al Señor Jesucristo en lo que hemos sido llamados, entonces es importante entender que aquí él dice, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. O sea, que no nos hemos aferrado a aquellas cosas que nosotros en algún momento tuvimos por ganancia, sino que por amor a la manifestación de Cristo en mi vida, y donde hemos sido puestos conforme a su voluntad, pues hemos empezado a dejar aquellas cosas de lado. Las hemos tenido como pérdida por amor de Cristo. Después llega y dice, y ciertísimamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas para nosotros creemos que son importantes, creemos que se tienen que ejecutar de una manera, pero por amor a Dios decidimos tenerlas como algo que no tiene un valor en sí mismo, porque en algún momento Dios demanda de nosotros, digamos, amor, comprensión, entendimiento, manda de nosotros el esperar y toda aquella cosa por amor a Jesús y por amor a llegar a conocerlo realmente, pues nosotros las dejamos. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Hay algo que tenemos que entender, y a veces es duro para el cristiano, y a veces el líder tiene esa situación. Es que a veces nosotros entramos como en una competencia de querer defender nuestra postura frente a muchas cosas, o defender lugares, acciones o cosas que realmente se deben de soltar por agradar al Señor, si tú ya tienes confirmado tu llamado. Hay que entender algo, yo no puedo obligar a alguien a dejar nada. A veces pasa que yo quiero que los demás renuncien a cosas cuando ellos no han sido confirmados directamente por Dios. Aquí estamos hablando de una persona que en sí misma ha entendido que el propósito más grande que él tiene es manifestar a Jesucristo en su vida y llevar mucho fruto para
permanecer en él y llevar mucho fruto. Entonces aquí vemos como Pablo dice, si en algún momento de mi vida yo tuve muchas cosas que las tenía por ganancia, pero he decidido tenerlas como nada con tal de ganar a Cristo. Es un llamado que no todos están dispuestos a obedecer. Es fácil uno ir a un lugar cuando uno cuenta con toda la comodidad, cuando uno tiene todas las alternativas humanamente hablando, financieras, logísticas, y uno dice, uy, aquí Dios me llamó. Pero cuando Dios te llama al desierto, o cuando Dios te llama a lugares donde no cuentas con los recursos muchas veces, a veces no es tan fácil decir esta frase de que todo lo estimado por basura con tal de agradar a Dios. Vivir en unidad con Dios, y más aún cuando se es pastor, líder, maestro, y estamos sirviendo en el cuerpo de Cristo, es entender de que muchas cosas tenemos que dejarlas de lado con tal de suplir, de cumplir el mandato de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que el que está llamado esté convencido de su llamado. No estar llamado porque el pastor le dijo que había que trabajar en esto, o que porque otro fue y le dijo que tenía que hacerlo. No, si no está convencido, difícilmente llevará fruto. En vez de llevar fruto, estará llevando cargas, porque para él no es suficiente Jesús como para dejar sus sueños, sus metas, sus objetivos, si llegase el momento de tener que renunciar a ellas. Dice acá en la cartilla, la revelación de Jesucristo es que edificó su iglesia muriendo en la cruz. Su sacrificio perfecto fue consumado debido a su capacidad de negarse a sí mismo. Mire qué importante es entender que todos nosotros los que le servimos al Señor tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Pensaremos que habrán lugares mejores para nosotros, sí, eso es una realidad que se tiene que admitir. En ocasiones uno mira el lugar donde está y uno dice, yo podría humanamente estar mejor en determinado ministerio, en determinado lugar, en determinado grupo, con determinada persona, porque uno como humano pues ve, digamos, esos beneficios que puede obtener. Pero muchas veces no es el lugar donde Dios quiere que estemos, y a veces estamos en el lugar donde no queremos estar. Allí somos puestos por Dios porque Él va a hacer algo poderoso para nosotros. Pero si nosotros no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, pues va a llegar a nosotros la frustración, va a llegar a nosotros el reclamo, va a llegar a nosotros el ¿por qué, Señor, estoy aquí? ¿Por qué me tocó este grupo? ¿Por qué me tocó esta iglesia? ¿Por qué me tocó esta gente? ¿Por qué me tocó este esposo? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocó esta ciudad? ¿Por qué me tocó este pueblo? Y empieza uno a entender y a decir, bueno, yo creo que Dios me llamó, pero se equivocó del lugar donde me puso, porque realmente aquí yo no veo futuro, no veo beneficio. Y no hemos entendido que a todo aquel que es llamado a vivir en unidad con el Señor, a vivir en esa presencia de Dios, pues es llamado a negarse a sí mismo. Tendremos que negarnos a muchas cosas que quizá querramos tener. Y por amor a Dios y por amor a ese llamado que Dios nos dio, pues vamos a tener que renunciar y negarnos a nuestra voluntad para permanecer y hacer la voluntad de Dios. Recordemos que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad. Cuando yo empiezo a hacer mi propia voluntad, pues entonces yo voy a estar en rebelión contra Jesús mismo. ¿Y eso qué va a traer a mi vida? Pues que yo no vivo en unidad con el Señor. Por eso es que hoy en día vemos muchos cristianos que están predicando un evangelio rebelde, un evangelio de rebelión, porque no es un evangelio conforme al que el Señor nos ha dejado en unidad a Él, en unidad a su palabra, en unidad a lo que Él ha dejado, manifestar el amor, su amor a los demás, entender de que debemos de dar testimonio, de que debemos reflejarlo a Él en nuestro diario vivir. La pregunta que nosotras deberíamos tener y reflexionar es, ¿realmente yo reflejo al Señor Jesucristo? ¿Realmente yo me he negado a mí misma? ¿O las cosas las hago con mi voluntad
y realmente no dejo manifestar a Jesús a través de mí. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí empieza es haya en vosotros este sentir, haya en vosotros este sentir. La decisión de yo renunciar a mis deseos y de morir a mí mismo no me la va a dar Dios, no me la va a dar un tercero. Esa decisión viene de mí mismo, el decidir renunciar a mis deleites por cumplir el deseo de Dios. Por eso dice: haya pues en vosotros este sentir. Hay que buscar en nosotros este sentimiento, hay que determinar y decir: bueno, Señor, yo voy a manifestar tu presencia en mi vida. Voy a negarme a mi carácter, voy a negarme a la ira, a la impaciencia, a la soberbia, al rencor, voy a negarme, Señor, a la mentira, por tenerte a ti, Señor, con conformidad conmigo. Entonces dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Mire que Jesús no nos pide nada de lo que Él no haya hecho Él mismo. Todo lo que Jesús nos pide que hagamos, Él lo hizo en su determinado momento, para darnos testimonio, para darnos ejemplo de que sí se puede hacer eso que Él puso allí. Entonces Él nos dio ese ejemplo en cada una de sus acciones. Por eso nosotros somos llamados a ser uno con Él, porque Él realmente dio el ejemplo de cómo se debía de vivir. Y así como en Él también hubo ese sentir de que dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Habrá momentos que Dios nos ponga en lugares donde nosotros no lo veamos con agrado. A veces uno se acostumbra al glamour, a la etiqueta, a grupos de determinada forma, a lugares de determinada forma, a predicar en determinados lugares, y a veces Dios lo coloca a uno en lugares donde a uno no le gusta. Por ejemplo, imagínese uno, a veces esto pasa con los pastores, ¿no? Cuando el pastor lleva mucho tiempo ejerciendo su labor de pastor, a veces tiende a caer en el orgullo y el altivez. Entonces vemos que el pastor dejó de lavar los baños porque ya es pastor y ya pues hay otro que lo haga. A veces vemos que la pastora ya no quiere estar con los niños porque ya es la pastora y para eso hay otra persona. Lógico, hay que poner personas a que el cuerpo de Cristo vaya creciendo, pero si ese día no hay una maestra de escuela bíblica, pues la pastora tiene que enseñarle a los niños. O sea, si es pastora es multifacética. A veces yo no logro entender que alguien se determine un título y no ejerza alguna función en el cuerpo de Cristo, porque si está en ese nivel es porque sabe ejercer en donde es necesario ejercer, donde sea necesario que se ejecute una acción. Entonces muchas veces nosotros nos vamos volviendo orgullosos y altivos y ya hay ciertas cosas que no queremos hacer simplemente porque somos pastores. Ya no volvemos a comer con la gente de los servidores, entonces sacamos la mesa aparte porque es que somos los pastores y hay que darle honra a los pastores, y con ese cuento que a veces lo cambian a favor de ellos mismos, entonces se hacen aparte y usted hágase allá porque usted no es digno de mi presencia, cuando realmente nosotros somos llamados a ser humildes, a ser servidores, y el que quiera ser mayor en el reino de los cielos pues tiene que ser servidor de todos. Entonces hago referencia a estos ejemplos porque muchas veces uno dice: no, es que yo me niego a mí misma, pero a veces no es así. A veces nosotros nos gusta el poder, nos gusta la autoridad, nos gusta mandar,
y empezamos a cuadrar todo para nuestro beneficio y dejamos de revelar y de manifestar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no debemos aferrarnos a nada, sino siempre debemos nosotros que despojarnos de nosotros mismos. Dice, mira lo que dice acá, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se lo traduzco como un ejemplo, el cual siendo pastor no estimó ningún problema en ir a lavar los baños como un motivo para negarse. Es un ejemplo que le doy. O quítele pastor, póngale directora de casa de bendición, o colóquele allí maestra de casa de escuela bíblica, o lo que usted quiera, o ingeniera, o abogada, o contadora. No estimó cosa que aferrarse. Vemos gente que en la iglesia dice, no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a lavar los baños? Y que olvídese, para eso le pagan un aseador. Entonces hay veces que uno se cree más importante que Dios, porque Dios, siendo Dios, no estimó a cosa que aferrarse. O sea, él no dijo, ¿qué tal yo siendo Dios voy a ir a esa tierra a ir a salvar esa mano de pecadores Israel? No, no hubo algo en lo que él dijo, me voy a aferrar a esto para no hacer lo que se debe de hacer. Y dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, que se quitó cualquier cosa que representara lo que en ese momento él representase y no lo usó como una excusa para él hacer lo que él quería hacer. Y él dice, haga usted lo mismo. Entonces, mire que muchas veces cuando nosotros hablamos de la unidad en Jesús, de ser uno con Jesús, de manifestar el fruto y de dar mucho fruto, estamos hablando de que la iglesia no es una empresa, la iglesia es el cuerpo de Cristo, un lugar donde nosotros manifestamos la presencia de Dios y que nosotros nos despojamos de nosotros mismos para poder acoplarnos al cuerpo de Cristo, al lugar donde nosotros hemos sido llamados. Que yo en el mundo secular soy contador, soy dueño de una empresa, pero en el cuerpo de Cristo me toca barrer y limpiar las sillas. Gloria a Dios por eso, es mi lugar. En ese momento ahí me pusieron. Pero si yo no entiendo eso, yo así, ¿qué tal? Si yo en el mundo hablo y a mí me corren las personas y aquí voy a venir a lavar baños y le voy a contar algo. Una ocasión me pasó, porque el orgullo siempre está presente en uno. Doy gloria a Dios por eso que me ha enseñado en esa área a doblegarme, porque el Señor es muy bueno enseñándole a uno. Recuerdo que una vez hubo una campaña, entonces llamaron a muchas de las que estábamos en los cargos. En ese momento pues yo estaba de coordinadora de discipulado. Entonces yo dije, no, bueno, pues que me iban a poner algo importante. Cuando yo llego, pues a mí me tocó liderar la brigada de los baños. Y ese estadio estaba vuelto una grosería. O sea, ese estadio estaba sucio, lo que se dice sucio. Bueno, para mí fue muy fuerte el ver eso, porque inmediatamente el alma le dice a uno, uy, vos tenés tu profesión, en la iglesia tenés un cargo pues, de coordinación y te ponen a lavar los baños. Estando en ese momento, no solamente a mí, porque eso había muchos baños, pusieron a unas directoras que también eran de otro grupo. Y me acuerdo que estaba yo hasta aquí de trabajo, ese día estaba lavando los baños con otras hermanas. Entonces ella me miraba en la cara como, bueno, ¿usted qué va a hacer? Y pues a pesar de esa situación, pues yo, por la misericordia de Dios, logré, como se dice, concentrarla dentro de mi corazón y no permitir que eso manifestase y fuera a contaminar a otras personas. Yo empecé a lavar esos baños, a echarle límpido y todo, y bueno, después de un rato le empecé hasta a coger gusto al trabajo que estaba haciendo. Y estando en esa cosa tan tremenda, me mandan a llamar, que vaya al otro lado del estadio, que me estaban mandando a llamar unas directoras, y estaban ellas paradas en la puerta, no habían empezado, y en el baño había pues residuo orgánico, por así decirlo, pegado en las paredes.
cuando ellas me dicen, sí usted, es que nosotras somos una autoridad mayor que usted, esa fue la frase. Hágame un favor, lave esto también usted, porque es que nosotras, ¿cómo vamos a lavar ese baño? Nosotras siendo lo que somos. Me acuerdo que yo ese día las miré, me sonreí y les dije, ustedes les dieron una orden y fue una autoridad mucho mayor que ustedes, y es que ustedes tenían que lavar ese baño y ahora ustedes no lo quieren lavar, pero ustedes me quieren dar una contraorden. Entonces me acuerdo que yo ese día les dije, vean, vaya dígale a la autoridad que nos mandó a todas por igual, que ustedes me dicen que yo lave el baño. Si él dice que sí, yo se los lavo, pero ustedes también quieren desobedecer lo que esa autoridad mayor que todas nos dijo que hiciéramos, porque fue el pastor a nivel general que nos dijo que hiciéramos eso. Entonces me acuerdo que ellas no fueron, se enojaron conmigo un tiempo, pero lo tremendo es que cuando sale la foto, que cuando sale la publicidad, esas personas desean estar, y uno me meto ahí, uno desea estar en la fama, en el círculo social importante, pero cuando salen esos detalles, no, mande a Julano, mande a Sultano, que ese sí es bueno para que lave y limpie los baños. ¿Por qué yo digo esta frase y por qué digo esto? Porque es que es imposible uno decir que está en la unidad de Cristo y teniendo orgullo en el corazón, el uno no sujetarse a la obediencia de la palabra, y fuera de eso, el uno no entender de que a pesar de que uno tenga un cargo en la iglesia, a pesar de que uno puede ser pastor, uno puede ser apóstol, uno puede ser maestro, uno puede ser director, uno no puede tener eso como aferrarse a esa posición para no manifestar al Señor Jesucristo. La pregunta sería si Jesús estuviera allí, ¿Él hubiera lavado los baños? Yo digo que sí, Jesús los hubiera lavado. Jesús sí se humilló a sí mismo y nos dio testimonio a nosotros, nos dio ejemplo. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, versículo 7 estoy leyendo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Una clara manifestación de que yo vivo en unidad con Jesucristo y de que Jesús vive en mí y yo vivo en Él, es que yo manifiesto el carácter de Cristo y me humillo a mí mismo en cuanto a las funciones que a veces debemos de ejercer. A veces nos molestamos, pero es una realidad. A veces llegamos al salón y queremos que el salón esté limpio, que alguien más lo haya hecho, y cuando nosotros llegamos nos molestamos porque el salón no está limpio. A veces llegamos a la iglesia y si no la vemos barrida y limpiada, entonces queremos enojarnos, y cómo es posible que yo voy a coger un trapo, voy a limpiar las sillas. Entonces todo eso hace referencia a humillarse también a uno mismo. Muchas veces uno mira con desprecio a alguien porque no tiene la misma posición de uno y quiere darle a uno alguna enseñanza, entonces uno lo mira con desprecio y dice, ¿y este qué? Pues ¿qué? ¿De qué se las picará que me quiere venir a enseñar a mí sabiendo que yo soy fulana de tal? Entonces dice aquí que él se humilló a sí mismo, dice, y haciéndose obediente hasta la muerte. Una de las cosas que el Señor Jesús nos muestra es obediencia, pero antes de obedecer a los hombres, primero yo tengo que obedecer a Dios, porque cuando yo obedezco a Dios, primeramente, en consecuencia, obedeceré a los hombres, porque me sujeto a la palabra de Dios. Entonces voy a buscar obedecer, voy a buscar sujetarme, voy a buscar vivir en agrado a Dios. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios, nosotros agradamos a los hombres, en consecuencia a querer agradar a Dios. Cuando nosotros queremos y ponemos nuestra vista en el Señor y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor Jesús, el hombre se va a agradar, porque el hombre va a ver nuestra excelencia en lo que hacemos, pero nuestra excelencia no es para el hombre, sino para agradar a Dios. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire que es importante entender que el que yo me despoje a mí misma y el que yo me humille a mí misma como hijo de Dios, pues va a traer a mí exaltación en su debido momento. Quizá hemos dejado de tener exaltación en nuestra vida y hemos llegado a estancarnos
porque hemos dejado subir a nuestro corazón el reclamo, la envidia, la insatisfacción y como el desagrado por donde nosotros estamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho qué pereza este lugar, qué pereza esta ciudad, qué pereza este grupo, qué pereza esta hermana, qué pereza este pastor, o qué pereza este hogar, etcétera, etcétera? Y muchas veces hemos llegado a ese punto de estancamiento porque estamos dándole lugar a nuestro capricho, a nuestro yo, y decimos seguir a Dios y decimos seguir seguidores de Dios. Entonces, para poder yo también vivir en unidad con el Señor, pues yo tengo que despojarme de mi egoísmo y de mi capricho y de entender de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es un llamado que pocos lo entienden. Por eso es que no todo el mundo es llamado a ser pastor, por eso es que no todo el mundo es llamado a ser maestro, por eso es que no todo el mundo es llamado a eso. ¿Por qué? Porque realmente se tiene que entender, y si usted ya lo es, como lo soy yo en algún área de la iglesia, estamos obligados a renunciar a nosotros mismos para manifestar al Señor Jesucristo. Bajo el principio de la negación, Jesucristo, ya la siguiente hoja, renunció a sus privilegios divinos, renunció al trono. Hágase esta pregunta: es ¿cuántas veces nosotros hemos renunciado, lo que les decía al inicio, a sueños, objetivos o metas que teníamos, pero por amor a Dios hemos decidido dejarlo por Él, por el Señor, no por un hombre? Porque cuando nosotros dejamos las cosas por un hombre, viene a nosotros el reclamo y la amargura. Por eso, cerciórese que lo que usted hace, lo hace para Jesús, para nuestro Señor. Tiene que cerciorarse que lo que usted hace, lo hace para el Señor Jesús. Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor Jesús, nosotros vamos a permanecer en su presencia y no nos vamos a decepcionar del hombre, sino que vamos a permanecer firmes porque al Señor servimos. Pero cuando yo hago las cosas para agradar al hombre, entonces el día que ese hombre no me dé las gracias, ese día yo me voy a sentir mal. Dice, despojándose de la gloria y el poder que el Padre le había compartido. Van a haber momentos donde tengamos autoridad, pero van a haber momentos donde no tengamos autoridad en un determinado lugar. O sea, hago referencia, autoridad tenemos espiritual para reprender al diablo. Eso sí es algo que nunca se va a ser removida. Pero hablo en cuanto a la autoridad humana. Habrá momentos en que Dios nos ponga a dirigir gente, como habrá momentos en que seamos dirigidos. Y es necesario tener ese equilibrio ahí. Adoptó una posición en la tierra en condición de hombre. ¿Cuál fue la posición que él adoptó? Ser servidor. Ser servidor. Jesucristo nos enseñó, Jesús nos enseñó a ser servidor. Nosotros somos llamados a ser servidores. Aprendió la virtud de la obediencia por medio de la humillación y el sufrimiento. Aprender a obedecer a Dios también nos va a tocar hacerlo en momentos en los que quizá no agrade a nuestro corazón, pero debemos de hacerlo para estar en agrado con Él. Se dio a sí mismo para el beneficio de muchos, edificando así su iglesia. Mire qué tremendo es que el Señor Jesús se dio a sí mismo para edificar su iglesia, pero hoy en día el cuerpo de Cristo se ha vuelto un comercio. Hoy en día nadie da nada por gratis. Hoy en día la gente muchas veces desea un beneficio y yo lo veo de esta forma. Si bien yo le sirvo al Señor y de alguna manera u otra yo recibo un beneficio económico por estar tiempo completo en la obra de Dios, no quiere decir que todo lo que Dios me dé me va a dar un beneficio económico. Ahí también se da cuenta si uno realmente da más de lo que puede dar. En pocas palabras, hay predicadores que si no le pagan, no da nada. Si no le pagan una membresía, si no le pagan algo, este pastor no da nada. O sea, no da estudios, no da material, sino económicamente no se beneficia. Pero yo lo pienso, yo no digo que sea una regla general.
Si ya Dios te está dando por un lugar, te está dando un beneficio económico, ¿qué te cuesta dar más cosas de manera desinteresada? O sea, compartir. Yo digo que cuando se trata de los dones no pueden cobrarse. Yo lo veo de esta manera. Los dones son para los demás. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. En pocas palabras, no deberíamos cobrar por una enseñanza, por material, no deberíamos cobrar por nosotros, por una consejería, por una oración. Eso debe de ser algo que no tenga costo. Entonces, la pregunta sería, entonces, pastora, ¿qué es lo que usted cobra? Muchas veces de las cosas que yo recibo un beneficio económico en donde estoy, es prácticamente porque yo hago una labor administrativa, o sea, hago un trabajo administrativo, no ministerial, sino que ejerzo una función como contable, como de diseño gráfico, que ya es algo que secularmente pues es un trabajo, o sea, el diseño web, el diseño de publicidad, lo que es la parte de la parte contable, pues ya si usted va a lo secular, pues eso es un trabajo. Entonces ahí uno recibe, digamos, una paga por eso, porque es un trabajo en sí mismo, es una función, digamos, administrativa. Pero cuando se trata de orar por alguien, cuando se trata de predicar, cuando se trata de darle a alguien un apoyo, pues eso tiene que ser sin un valor agregado. A eso hago pues referencia. Entonces es importante entender eso. Yo lo veo de esa forma. Por eso en mi caso, yo dejo las personas a libre albedrío. El que quiera darme una ofrenda me la da y el que no, no me la da. Pero nunca lo pongo como un estándar de que si no me da, entonces no le mando nada, ¿no? Porque uno no puede volver esto un negocio, porque pues negocios hay en el mundo y de muchas clases. Pero la palabra de Dios no puede volverse un negocio, sino que es dada para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si yo veo que mi hermano con lo que yo tengo va a ser edificado, pero no tiene una moneda para darme, yo tengo que dárselo de todas maneras. Pues ese es mi punto de vista. Dice, se dio a sí mismo por el beneficio de muchos, edificando así su iglesia. Preguntémonos nosotros qué le damos al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Fue exaltado recibiendo el título de Señor de su iglesia y de toda la creación. En consecuencia, Jesús fue exaltado. Muchas veces nosotros queremos exaltación sin primero haber pasado por humillación. Con su ejemplo y con instrucciones precisas me enseña el principio de la negación, estableciéndolo como fundamento de mi hacer en mi servicio dentro del reino de los cielos. Entonces mire que Jesús nos muestra con su ejemplo y con instrucciones precisas de cómo nosotros al negarnos a nosotros mismos estamos estableciendo ese fundamento de Jesús en el reino, o sea, mi hacer en cuanto al reino de Dios, en cuanto a la manifestación de Jesucristo en la iglesia. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pregunta a reflexionar, ¿nos negamos a nosotros mismos? Tomar su cruz y seguir a Jesús. Bueno, en una ocasión estaba predicando esto en un ayuno, les hablaba a los servidores, les decía, la cruz es una carga voluntaria que uno mismo decide llevarla. Esa carga puede ser, digamos, una persona la cual está vinculada a la vida allí, una situación, algo que lo aqueja, una carga, algo que lo oprime. Y dice que sigamos a Jesús, tomemos esa cruz y sigámosla. No quiere decir que esa cruz siempre va a estar con nosotros. Cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús inicia con la cruz, en algún momento Jesús flaquea, digamos, con ese peso allí, hubo alguien que lo ayudó, luego Jesús fue y puso esa cruz en un lugar y allí fue crucificado. También hace referencia a nosotros, esta parte es de que nosotros si queremos seguir a Jesús,
pues siempre habrá alguna cruz que nosotros tengamos que llevar, pero tenemos esa garantía de que en el camino tenemos al Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar a llevar esa cruz y nos va a ayudar a soportar el tiempo que sea necesario. Pero así como Jesús dejó esa cruz en un lugar y allí Jesús fue crucificado, pero cuando Jesús resucitó, no resucitó junto con la cruz en la espalda, sino que resucitó sin ella, o sea, en algún momento fue despojado de esa carga, de esa cruz, pues nosotros así mismo, o sea, era como lo que yo ese día les enseñaba, que el Señor me había regalado para los hermanos, era de que no crea de que en este momento la cruz que usted tiene le va a durar para siempre. Sí la está llevando porque es necesaria que la lleve, porque de pronto esa cruz le va a formar el carácter, le va a formar muchas áreas que tienen que ser formadas, pero cuando ya esté listo y ya usted esté preparado, pues esa cruz se le va a ser quitada y usted va a poder vivir en esa resurrección plena como nuestro Señor Jesucristo, en que va a estar libre de toda carga. Entonces, pero Jesús dice, tome esa cruz y sígame, o sea, arranque en la situación en la que está. Yo sé que hay veces uno tiene situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones en la iglesia, situaciones con el esposo, con los hijos, en la salud. Cada una de nosotras tiene pruebas, tiene una cruz de pronto allí que le está aquejando, pero también entendamos que neguémonos a nosotros mismos. ¿Qué negarnos a nosotros mismos? No dejemos que nuestro corazón se llene de reclamo contra el Señor y decirle tanto que yo te sirvo y nada que me quitas esta cruz. Va a llegar el momento en el que el Señor nos va a hacer libre, pero tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Eso nos hace hijos de Dios, eso nos hace seguidores de Jesús. Pero tenemos que tener claro, somos seguidores de Jesús. Esta enseñanza para una persona que no cree en Dios, pues no le va a servir para nada porque no cree en el Señor. Pero si usted ha determinado en su corazón creer en el Señor Jesucristo, creer que Él es su Salvador, creer que en Él tiene vida eterna, pues también ha decidido creer en vivir como Él dice que debemos de vivir, porque Él está en lo correcto. Entonces, como somos seguidores del Señor Jesús, pues nosotros aplicamos su enseñanza en nuestra vida. La manifestación de mi autenticidad, mi auténtica unidad con Cristo es revelar en lo que hago el principio de la negación como principio fundamental del reino al que pertenezco y estoy llamado a dar a conocer en mi casa, donde estudio, en el trabajo, a mis vecinos, a los conocidos y desconocidos con quienes Dios me permita entrar en contacto con el propósito de edificar iglesia y extender su reino en la tierra. ¿Somos llamados a negarnos a nosotros mismos con las personas? Sí, hay personas que nos van a desestabilizar, van a querer desestabilizarnos emocionalmente, pero debemos negarnos a nosotros mismos, debemos amar a todos por igual, debemos perdonar a todos por igual, debemos tener paciencia con todos por igual. Eso es negarnos a nosotros mismos, no creer que tenemos derecho de vengarnos, de rechazar, de odiar, no lo tenemos. En el Señor nosotros no tenemos derecho a odiar, no tenemos derecho a rechazar. En el Señor nosotros estamos obligados y llamados a negarnos a nuestros sentimientos y emociones humanas y empezar a vivir en unidad con el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de llevar mucho fruto, no es llevar muchos millones en la cuenta bancaria, porque al final eso se va a quemar y al que se muere no se va a llevar la plata al otro mundo. Habla es de manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida, porque el carácter de nuestro Señor Jesucristo es el fruto del Espíritu Santo, es manifestar ese fruto allí en nuestro corazón, ese amor, esa templanza, esa fe, ese gozo, esa paz, todas esas manifestaciones del fruto, pues es lo que somos llamados nosotros a manifestar. El servicio dentro de la cultura del reino de los cielos se fundamenta en la renuncia a pretender. Mire que es importante esto, y es que para poder yo hacer, tengo que vivir en unidad con el Señor. Pero para poder vivir en unidad con el Señor y hacer la voluntad de Jesús en mi vida, tengo que negarme a mí misma para que Jesús se manifieste en mí. Hoy en día vemos en la iglesia a nivel mundial
que la iglesia no se niega a sí misma, es una iglesia que se justifica a sí misma en su accionar, en su diario vivir, e ignorando la voluntad de Jesús en ella, la voluntad de Dios en la iglesia. Y esta iglesia, la iglesia de Dios, es llamada a negarse a sí misma y vivir en voluntad al Señor. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, termino esta clase número 4 con ustedes, que hace referencia a ser juntamente con Cristo. Hablamos de el servicio. Espero que este tema que leímos hoy sea de bendición para ustedes, que meditemos, reflexionemos sobre si realmente estamos en unidad y realmente nos estamos negando a nosotros mismos, o en este momento estamos en oposición incluso a Jesús mismo, porque Jesús nos está pidiendo algo y quizá nosotras no lo estemos haciendo porque no nos estamos negando, porque creemos que tenemos derecho a sentir esa emoción en nuestro corazón, y eso puede estar trayendo problemas o maldición a nuestra casa. Entonces, un principio que aprendimos hoy es: haya pues este sentir en nosotras. ¿Qué es hallar este sentir? Pues ser igual al Señor, no tener ningún motivo, ninguna excusa a que aferrarnos para justificar nuestra carnalidad, sino al contrario, debemos de despojarnos de nosotras mismas y aprender a vivir en el Espíritu. Entonces, todo servidor, todo el que le presta un servicio al Señor, todo el que ha sido llamado a prestar un servicio al Señor, a manifestarse en el cuerpo de Cristo, pues tiene que renunciar a sí mismo y empezar a trabajar en la manifestación de Jesús en su vida, en su servicio, en su casa, en su familia, en general. Bueno, mis amadas hermanas, vamos a orar para quedar despedida. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días con este estudio. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres, Señor amado, el que nos permite entender, Señor, tu palabra. Tú eres el que nos permite, Señor, aprender que es necesario, Señor, renunciar a nosotros mismos, Señor amado, para poder estar en unidad a ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor de la gloria. Ayúdanos, Señor, a poder quitar de nosotros el orgullo, Señor, despojarnos del viejo hombre, despojarnos, Señor, del orgullo, de la altivez, Señor, de la soberbia, para manifestar tu presencia. Enséñanos, Jesús, a hallar en nosotros este sentir que también hubo en ti, Señor, que tú tampoco te aferraste a nada, Señor amado, y tomaste forma de siervo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder llegar, Señor, a esa manifestación tuya, aprender de ti, porque tú eres nuestro ejemplo, Señor. Tú eres el que nos inspira, Señor, en este mundo, Señor, cómo debemos de vivir. Gracias por mis hermanas, Señor, mis hermanos. Bendícelos, Señor amado, y llénalos de tu presencia, Señor de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos dentro de 8 días.